19:41 minutos, arrancamos en otro bloque más de La Resistencia. Comentanos, Ramiro, ¿con qué continuamos? Un proyecto de ley importante en Estados Unidos que se ha presentado, todavía no se ha votado, vamos a ver qué pasa, donde se prohibiría a los fondos de cobertura, a los fondos de inversión que adquieren inmuebles en el mercado inmobiliario, justamente. Una idea. Uno podría decir, bueno, se le ocurrió este proyecto de ley, se le ocurrió a un republicano. No, se le ocurrió a un demócrata. Hay que ver si la ley está bien hecha, justamente para que no vaya a haber alguna laguna que le permita después meterse a los fondos de inversión. Uno desconfía siempre de los demócratas, de los republicanos, de quien venga en realidad. Supuestamente también lo que se dice, lo que se plantea de este proyecto de ley bicameral que expulsaría a los fondos de cobertura de viviendas es el senador, ¿no es cierto?, estadounidense, un senador del Partido Demócrata, Jeff Merkley, quien está acompañado por Adam Smith, otro demócrata, así se llama, sí, Adam Smith, así que bueno, por ahí puede ser que algún demócrata haya salido bueno, no todos son malos. Presentaron esta semana, justamente la semana pasada, el proyecto de ley para poner fin a lo que es este control por parte de los fondos de cobertura, ¿no es cierto?, de las viviendas estadounidenses de 2023. ¿Por qué traigo este tema? Porque bueno, se habla mucho en las redes sociales, por ahí, Agenda 2030, no tendrás nada, serás feliz y no vas a tener nada que sea propio, todo va a ser en base al alquiler, ¿no es cierto?, desde alquiler de un software, alquiler de una vivienda, alquiler de ropa, incluso H&M, la empresa de ropa, también de vestimenta que está en España, ¿no? Que Adobe, por ejemplo, que no permite comprar su software, Photoshop, por ejemplo, Adobe Premiere, todo eso no se puede comprar hoy en día. Todo suscripción. Es todo con suscripción. Exactamente. Así como los servicios de streaming, ¿no? De películas, ¿no? Y incluso También. de videojuegos que de hecho está fallando mucho en los videojuegos, es de los únicos mercados donde está fallando este tipo de servicios, con lo que es Game Pass de Microsoft, lo que es... De hecho, Google había sacado un servicio, Google Stadia creo que se llamaba, en el cual justamente era una suscripción en la cual vos no tenías que pagar los juegos, sino que te pagabas una suscripción y tenías los juegos. Fue tan poco rentable que terminó cerrando las puertas y tuvieron que devolverle dinero a los usuarios, digamos. Bueno, así básicamente es el mundo, como les decía, que nos espera y lo que buscan, ¿no es cierto? Como todo el reuse, el famoso reuse. También el tema de la ropa, como les decía, H&M en España buscando, ¿no es cierto? Que también se habla de que algunas de esas empresas podrían llegar a Argentina con la apertura de todas estas importaciones, el regreso de las empresas que se habían ido. Bueno, pero volviendo al tema, dijo Merkley, ¿no es cierto? Congresista estadounidense, es hora que el Congreso establezca barreras de sentido común que garanticen que todas las familias tengan una oportunidad justa de comprar o alquilar una casa decente en su comunidad a un precio que puedan pagar. Bueno, el tema de las viviendas, en algún momento lo hablé acerca de esto. Las mejores épocas fueron la década del 50, 60, 70. Ya luego empezó a declinar, pero ahora estamos en una de las crisis, de las mayores crisis, ¿no es cierto?, en lo que refiere al tema inmobiliario. Siendo que la pirámide poblacional en los países se ha invertido. Está invertida. ¿No? En esas épocas había más cantidad de nacimientos, ¿no?, por pareja de la que hay hoy en día, y hoy, a pesar de eso, la crisis en las viviendas, en un término de oferta y demanda, debería haber mejorado si baja la cantidad de nacimientos. Debería haber una asequibilidad mayor, ¿no es cierto? O por lo menos que el Estado, una política de Estado, ¿no?, referida al tema, porque... Sí, el tema es que las políticas hoy en día funcionan para lo contrario. Funcionan justamente para que haya menos demanda, pero menos oferta de viviendas, y eso obviamente hace que suban los precios. Y en esto ayudan justamente los fondos de cobertura, porque la ley, si se aprueba, lo que obligaría a estos fondos es a vender al menos el 10% del número total de viviendas unifamiliares que poseen actualmente estos fondos a compradores cada año durante el periodo de 10 años. Es decir, se van a deshacer del 100% luego en el término de 10 años. Después de esa eliminación, ¿no es cierto?, del total de los 10 años, los fondos de cobertura van a tener completamente prohibido poseer las viviendas unifamiliares. Esto es un fenómeno que se ve, por ejemplo, muy fuerte en España, en Estados Unidos, como les decía. El argumento a favor de la prohibición es el siguiente, dice Merkley, que es: para cumplir con las expectativas del rendimiento de los inversores, los fondos de cobertura y otros inversores maximizan sus ganancias
imponiendo altos aumentos de alquiler, inflando las tarifas, retrasando el mantenimiento y las mejoras de las viviendas, lo que disminuye la calidad de la vivienda. O sea, vos pagas más por una calidad menor incluso. Además están esas viviendas horribles que se hacen, o esas nuevas ideas, ¿no? De esos departamentos, monoambiente, toda una cosa apretada, apretujada en todas esas ciudades, en las grandes ciudades, ¿no? Un amotinamiento de gente espantoso. Bueno, sí, te hablan de que estamos en la época con mayor nivel de vida de la historia, ¿no? Que supuestamente antes la gente vivía con miserias, ¿no? Que te dicen, por ejemplo, que antes todo el 90% de la población mundial vivía con $2 al mes, y hoy en día tenés salarios mucho más altos, pero la realidad es que antes la gente tenía casas grandes con familias numerosas y podían mantener a esas familias numerosas y tener casas para esas familias, sí, ¿no? Y hoy en día parece algo imposible en la mayoría de los casos. Sí, sí, es una misión muy difícil. Bueno, una estadística, un dato, estiman que los grandes fondos de cobertura y otros inversores institucionales poseen aproximadamente, ya en el año 2022, en junio, 574.000 viviendas unifamiliares solamente en Estados Unidos. 574.000. Imagínense que esas no son 574.000 personas, son 574.000 familias que podrían ocuparlas a estas viviendas. Me hiciste acordar a una entrevista que hubo entre Juan Grabois y Milei en un medio, en Perfil, si no me equivoco, una de 4 horas, donde Grabois dijo esto: en otras épocas, la época de los padres de él, ¿no es cierto? Sí. Época, nuestros abuelos vendrían a ser también. Había viviendas de década del 60 que eran mucho más accesibles, ¿no es cierto? Y grandes, como decías vos, Sí. que donde se podía vivir normalmente, tener una vida medianamente normal. Sí, de hecho uno lo puede ver en los departamentos, uno puede determinar la edad de un departamento simplemente con el tamaño de los ambientes. Exacto. Hoy en día los ambientes son siempre mucho más chicos y no solamente más chicos, sino aparte toda la estructura, digamos, de la vivienda es diferente, más pequeña. Como cuando vas a comer a un restaurante y te encontrás con ese pedacito de esa porción, ¿no es cierto?, chiquita de esas gastronómicas, ¿no? Todo viene más chiquito ahora, todo viene más chiquito. Los contribuyentes en Estados Unidos pagan, esto es un dato importante, 451.000 millones al año, los que pagan impuestos, en vivienda y atención a inmigrantes ilegales. 451.000 millones, esto es lo que gastan los contribuyentes en Estados Unidos. Un dato que yo les hablé de la OCDE, de estos países que están en esa organización. Uno de ellos es Irlanda. Irlanda, ¿no es cierto? Fíjense en lo que pasa en Irlanda. Hablamos de algunos problemas sociales que hay en Irlanda. Escasez de vivienda. Hoy el dato lo subí hoy, lo presenté hoy, lo publiqué hoy en el tweet, en la cuenta de X de la Resistencia. Lo que era Twitter. Lo que fue. Se está convirtiendo en un problema social lo que es la escasez de vivienda en Irlanda. ¿Por qué? Debido al aumento de los alquileres, lo que les decía anteriormente, cada vez más adultos jóvenes están viviendo con sus padres. Algunos se fueron a alquilar y tienen que regresar con sus padres. Eso es un fenómeno que se está dando, pero no solamente en Irlanda, sino en muchos países, en el mundo en general. El 64% de los adultos irlandeses, para que se vean la magnitud del desastre, de entre 18 y 34 años, todavía vivían en casa de sus padres. Actualmente, el 64%. Frente al 44% de hace 10 años. Imagínense, antes era mucho menos. Y esto se contrasta, por ejemplo, con otros países, más o menos medianamente, que son más rescatables en ese sentido. Yo considero que Dinamarca, por ejemplo, con el 16% solamente de los adultos irlandeses todavía viven en casa de los padres, o en Suecia con el 13%, más allá de todos los defectos que puedan tener. Y en el caso de Alemania, bueno, el caso de Alemania, un país, la principal potencia en Europa, tiene un 31% todavía de adultos irlandeses viviendo con sus padres. La media en la Unión Europea, todos los países, representa el 49%. Ahí está el problema de la crisis, es decir, imagínense, casi un 50%, comparado con el 64%, no está muy lejos la cifra. Imagínense entonces la cantidad del despilfarro que realiza el Estado en el gasto, por ejemplo, a los inmigrantes, mantenido por los impuestos de los contribuyentes, y tienen que enfrentarse, sin embargo, a crisis internas, sociales, ¿no es cierto?, que el mundo actual tiene en estas grandes potencias, ¿no? Porque por ahí yo escucho y leo
los países del primer mundo. Argentina vuelve a conectarse con los países del primer mundo, con Estados Unidos, tenemos relaciones con Canadá, con Macron, con Francia, con Alemania. Digo, bueno, vean esos países un poco porque no sé de qué son ejemplos, ¿no? No sé, digo, por ahí critican a otros países dictaduras, pero me parece que viven un poco mejor algunos. Bueno, para ir finalizando, se dice también que cuando la gente compra casas se abren puertas a oportunidades, justamente por eso sale esta ley. Cuando los fondos de cobertura compran casas, esas puertas se cierran. Eso es lo que dijo un representante de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, demócrata, Nikema Williams. También se suma a esta cuestión, a estos argumentos, Linda Sánchez, también demócrata. Pero bueno, espero que finaliza justamente, presento la ley para poner fin al control de viviendas estadounidenses por parte de los fondos de cobertura para que las personas puedan comprar casas, disfrutar de la oportunidad que brinda la propiedad de vivienda, sin importar su código postal, sin importar la cuenta bancaria, que es importante. Bueno, rescatable lo que dice los demócratas en este caso, en la teoría. Espero que en la práctica todos aprueben esto y si encuentran un fallo, que lo revisen y lo apliquen y sea un ejemplo para el resto del mundo. Así como vemos algunos ejemplos, veamos este ejemplo y tratemos de tomarlo en Argentina y en el resto de los países desarrollados y subdesarrollados en el mundo. Les recordamos a la gente que este programa es sube al canal de YouTube de La Resistencia Radio, donde en la descripción del video está nuestra plataforma Patreon, donde pueden apoyarnos para que podamos seguir haciendo este tipo de contenido. Nos despedimos y nos vemos en próximos programas de La Resistencia.